Bueno, ¿qué les pareció el videito que les mandé? El videito no, el audio. O los audios. ¿Eh? No lo contento nunca, Gonzalo. Pero lo escuché todo, Ah, bien. Pero eran chiquititos, viste, como que te daban ganas. Te quedaba con la intriga. Claro. Que como uno Sí. solo, claro. Me llevó tiempo, no era así, lo partí yo. Lo edité y se lo mandé. Lo resumiste. Lo recé. Así que bueno. Tremendo, ¿no? Yo me acordaba de María Marta, pues decía, alguien que puede saber lo que se siente estar quemado en el cuerpo, la tenemos acá. Pero se los mandé porque habíamos hablado también del perdón al pasar, y a pesar de todo lo que vivió esta mujer, había algo que tenía que solucionar a lo último, ¿sí? Y la verdadera libertad la tiene cuando perdona, ¿no? Cuando perdona. La verdad que es una historia, yo la primera vez que la escuché me conmovió realmente. Y sobre todo como la narra Salvador de Lutri, que también tiene una forma especial, ¿no?, de narrar las historias. Y bueno, y a mí me fue de bendición y por eso también se las compartí esta semana. Por ahí les comparta la historia de Bonhoeffer, que fue un pastor en la época de la Segunda Guerra, más que nada en la Alemania nazi. Hizo un libro que se llama El precio del discipulado, que muchos seguro lo conocerán, un libro también hermoso, y bueno, se los voy a compartir en el transcurso de la semana. Habíamos quedado, la clase pasada, lo último que vimos fue acerca del texto, el verso 4 del capítulo 1 de Santiago, que dice: tenga la paciencia su obra completa. Hablamos un poco de la paciencia, hablamos de ese término griego que era lo que implicaba, así que la traducción es paciencia, pero significa también constancia, perseverancia, resistencia, o lo que a mí me gustaba era aguante esperanzado, y vimos cosas de para qué era necesario tener esta virtud de parte que se nos exige acá, o que se nos dice que hemos de tenerla también en abundancia, o fortaleza perseverante. Habíamos hablado a través de las pruebas, ¿no?, cómo las pruebas nos capacitan para eso. Y lo último que me había quedado pendiente, seguramente ustedes se acuerdan para qué, las cosas que hablamos, para qué era necesaria. Lo que me quedó pendiente en la clase pasada era hablar de que es necesaria esta resistencia o esta perseverancia también para soportar la tentación. ¿Sí? No siempre podemos escapar de la tentación, a veces tenemos que resistir. Por lo general, el hombre prudente y sabio, ¿qué hace? Ve el mal y se aparta. A veces nos pasa que tropezamos porque nosotros mismos nos quisimos cancherear, como se dice. Vimos que podía haber un peligro para nuestra salud espiritual y nadie dice: a mí, ¿no? Por eso el que piensa que está firme, pero a veces pensamos que estamos firmes y ¿qué pasa? ¿No? Y tropezamos. Muchas de las tentaciones a las cuales caemos fue porque vimos el mal y no hicimos el giro. ¿Sí? No nos apartamos, afrontamos la situación. Pero hay ocasiones en que estamos en una situación de tentación de la cual no podemos huir, y entonces esta resistencia, esta paciencia también se nos da o se nos exige para que podamos resistir la tentación. Sabiendo que, como este término es un aguante esperanzado, ¿en qué estamos esperanzados mientras estamos siendo tentados? En que juntamente con la tentación viene la salida, ¿sí? Y saber que toda tentación es acorde a nuestra capacidad de resistencia. Es decir, Dios no va a permitir ni siquiera que el enemigo nos tiente de una forma que sea imposible resistir. ¿Está? Pasa que muchas veces tengo capacidad de resistencia, pero me estoy amparando, como hablábamos ayer, en nuestra concupiscencia, en ese deseo a hacer lo que la carne dicta. Entonces, bueno, como me resulta grato, porque digamos la verdad, el pecado satisface momentáneamente deseos,
Pero después de eso, ¿qué trae? Trae culpa, trae tristeza, ¿no? Porque sabemos que ofendimos a Dios y ofendimos a alguien que está dentro nuestro, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo se contrista, ¿no? Se pone triste, eso significa. Y había dos ejemplos de resistencia que a mí me venían a la mente y lo vamos a leer rápidamente. Uno es, a ver dónde lo anoté, acá arriba. Vamos a Génesis, el libro de los principios. Génesis 39. Se van a acordar al toque cuando lo vean. 39:10. ¿De qué historia estamos viendo ahí? José. Oh, que José a mí cada vez que lo leo es como que es uno de mis favoritos. Dice el verso 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí y ella lo asió, bueno, y conocemos la historia. Pero es interesante esto, ¿no? Dice, fue una vez que ella lo tentó. ¿Cuándo dice? Donde había oportunidad, lo tentaba para que se acostara y durmieran la siesta juntos. No, él hablaba de una relación sexual, ¿sí? Vieron que hay eufemismos en la palabra de Dios, o la conoció, dicen, ¿no? Muchas veces. Bueno, se refiere justamente a eso, ¿no? Peligrosa la mujer de Potifar, ¿no? Y esta capacidad tuvo José porque tenía convicción previa de que él tenía temor de Dios, ¿sí? Ojo, no tenía el conocimiento que hoy tenemos de la voluntad normativa de Dios, ¿eh? No se había escrito nada para el tiempo, o sea, Moisés apareció mucho después y les trajo la ley. Vivían realmente por las revelaciones que los patriarcas habían tenido y lo que la voluntad de Dios era manifiesta de transmisión oral, pero no había un escrito que le decía esto sí, esto no. Convivían también con pueblos que hacían cosas que para ellos estaban bien. Por eso cuando Dios envía al pueblo de Israel a conquistar Canaán, en una parte dice que la tierra iba a vomitar a sus moradores, hablando de una forma no literal, sino que Dios iba a utilizar a su pueblo para enjuiciar. ¿Por qué? Porque todos los que hacían los moradores de Canaán agradaba a Dios. No, y ese pecado, al igual que fue con Sodoma, tenía que ser en un tiempo juzgado. Y por eso el pueblo de Israel fue un instrumento también de Dios para juzgar a esos pueblos. Por eso cuando vemos a veces como el pueblo de Israel, digamos, la orden era aniquilar, decimos, ¿y el Dios de amor dónde está? Bueno, es que el Dios de amor tuvo demasiado amor, grande amor y tolerancia y paciencia, pero Dios dice hasta acá. Hay un momento que en el arca se cerró la puerta. ¿Por qué tan pronto la cerró? O sea, había gente que, bueno, 100 años estuvo predicando a Noé y lo trataban de loco, y la puerta la cerró el soberano, ¿sí? Cuando él cierra, nadie abre, pero cuando él abre, nadie cierra, ¿no? Y hoy la puerta sigue abierta. La resistencia de José ante esta tentación. Una vez escuché a un hermano que, no sé si canchereaba, que decía, no hay que asombrarse de José porque él hizo lo que tenía que hacer. Yo le digo, me hubiese querido gustar verte a vos en esa situación, donde cada día la mujer te tienta para tener una relación sexual, ¿no? Y sobre todo sabemos que los hombres solemos ser más débiles en ese punto que las mujeres, ¿no? Vamos a contrastar, ¿qué, Gonzalo? Vamos a contrastar con Jueces. Vamos a Jueces. A ver, ¿alguien me lo quiere leer? Jueces 16,
16. A ver, Sergio, que te tengo acá. Dale. Ahí te prendí. Bueno. Léeme Jueces 16, 15 al 17. Ahí vemos otro hombre que era también elegido por Dios y capacitado por el Espíritu Santo, que también sufrió tentación, pero hubo otra respuesta distinta. Y ella le dijo: ¿cómo dices? ¿Yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún. ¿En qué consiste tu gran fuerza? Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Bueno, recordamos de quién está hablando. Sansón De Sansón y de Dalila. Me impacta la palabra que dice que su alma fue reducida, ¿qué? ¿Cómo dice ahí? A mortal angustia. A una angustia, o sea, una angustia que lo llevaba a ganas de morirse, ¿no? Está bien, es como decíamos hoy, se la buscó, ¿no? Como quien dice, porque ahí sí, este hombre sí tenía leyes directas de Dios, de qué es lo que tenía que hacer y qué no. ¿Y fue sabio Sansón? No. Él vio el peligro y no es que se apartó, todo lo contrario. Pero en ese tiempo en el que estaba siendo también tentado por la mujer, porque el secreto de su fuerza radicaba en ¿dónde? No porque el pelo tuviera poder en sí mismo, sino porque ese voto de nazareato era delante de Dios algo santo, algo sagrado, ¿sí? Era un compromiso, eso significa. El voto de nazareato después siguió, ¿sí? Hubieran personas que fueron también después nazareados, o sea, Juan el Bautista fue uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Eran votos que se hacían y después Pablo mismo después tuvo un tiempo de voto muy cortito, después él se rapa la cabeza y va a Jerusalén, ahí en Hechos lo dicen. Pero este nazareato había sido de por vida para Sansón, como lo fue también para otros siervos de Dios. Y romper ese pacto con Dios era un pecado grande, porque tenía que ver con un compromiso. Cuando si rapaba su pelo era abiertamente una rebeldía a lo que Dios le había dicho a Sansón, ¿no? Y si bien Sansón resiste un poco al principio, ya llega un tiempo que no puede resistir más y que termina declarándole. Y conocemos la triste historia de Sansón, ¿no? Porque por más que, sí, el pueblo filisteo fue destruido, no fue como los planes de Dios hubiese tenido para la vida de Sansón. Sansón termina humillado, termina ciego, ¿sí? Eso espiritualmente nos habla también de cómo el enemigo nos quiere sacar la visión espiritual, ¿sí? La salvación no la puede sacar una vez que, como hablaba hoy Charlie, ¿no? El Señor ya nos redimió, ya está. Somos comprados por Él y puestos en una posición inmejorable. Pero el enemigo quiere que nuestras vidas sean reducidas a mortal angustia. Y eso lo puede lograr, siempre que nosotros se lo permitamos, ¿no? Y fue el caso de Sansón. Sansón terminó rompiendo con ese compromiso fuerte que tenía con Dios, por el cual Dios lo capacitó para destruir a un enemigo del pueblo. Terminó ciego, le quemaron los ojos, terminó como un esclavo y humillado. Y a lo último, ¿qué dice? Sansón todavía está en la galería de la fe, porque Sansón confiaba en que su fuerza y todo lo que él podía hacer era solo por medio de Dios. Y que hace ora a Dios y dice: dame como una última vez, ¿no? Y termino con esto. Se pone sobre los muros y cae todo. Pero si bien Dios cumple el propósito final sobre los enemigos de Israel,
no era, sin duda no era el plan que tenía para la vida de Sansón, que pasara por esa humillación, que al fin y al cabo eso no tiene que ver con las pruebas que estamos hablando, eso es consecuencia de pecado y de malas decisiones. Entonces vemos aquí que también es importante tener esta perseverancia, esta resistencia o esta paciencia, porque hay situaciones en las que no podemos escapar de la tentación. Vamos a estar tentados y en ese tiempo vamos a tener que resistir. Sin duda, tener convicción de que es un tiempo corto y de que Dios nos va a dar la salida, ¿sí? Por eso es que la primera salida que tenemos es la oración, ¿sí? Es orar a Él que nos fortalezca para que podamos resistir. El Señor Jesús le dijo, ¿se acuerdan a Pedro? Que el Espíritu está dispuesto, ¿no? Pero muchas veces nuestra carne es débil. Por eso le dijo, velá y orá para no entrar en tentación. Terminamos entonces acá con los propósitos de las pruebas. No significa que esto es solamente un pantallazo. Si ustedes estudian la palabra encontrarán sin duda fuente mayor de propósito por lo cual Dios nos prueba. Pero no quería dejar este tema y pasar al siguiente, porque ya hablamos del propósito, de las circunstancias, pero no hablamos de cómo enfrentar las pruebas. ¿De qué forma? Porque hablamos de por qué vienen, de qué forma vienen, pero no hablamos de cómo enfrentarlas, ¿no? En esta situación donde Dios nos quiere probar. Y yo puse solamente 4, pero lo mismo les digo, seguramente puede haber más en el estudio de la palabra. Y lo primero que puse acá es lo que Santiago dice en el verso 3, sabiendo, es decir, teniendo convicción. Lo primero que tenemos que saber cuando estamos en el momento de prueba es tener la convicción de que a Dios nada se le escapa y de que ni nosotros nos vamos a caer de sus manos, ¿sí? Vamos a leer ahí algunos pasajes. Vamos a pasar, ¿quién tenía el micrófono? Ahí está, va a leer María Marta, que quedó ahí, y atrás está Gonzalo. ¿Tenés Biblia ahí, Gonzalo? María Marta, léete Juan 10, 27 a 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Bien, sí, era hasta el... ¿Hasta? Sí, creo que está hasta el 30. Del 10 del 27 al 29. Sí, hasta ahí. Bueno. En ese tiempo que Jesús les dice eso fue de gran consuelo también para ellos en los tiempos que se avecinaban. Pero debe serlo también en nosotros. Es decir, las manos en las que estamos no podemos ser arrebatados de esas manos por nada ni nadie. ¿Satanás tiene poder? Sí que tiene poder, pero no tiene el poder de Dios. Y como vimos en Job, el que pone límites, ¿quién es? Es Dios, ¿sí? Y si aún Dios permite que Satanás nos zarandee, como lo zarandeó a Pedro, como el mismo Señor Jesús, ¿sí? Lo primero que pasó después que se bautizó el Señor Jesús, ¿qué fue? Al desierto. Y Dios permitió que su hijo fuese tentado por el mismo Satanás. No sé si alguno aquí habrá sido tan importante de que el mismo Satanás lo tiente, ¿no? Yo no creo que haya pasado por eso, pero el Señor Jesús fue tentado por Satanás mismo. Y la palabra que Jesús les da dice, quédense tranquilos porque de las manos, él dice, las manos de mi Padre y mis manos, ¿no? Como una cobertura doble. ¿Quién nos puede arrebatar de esas manos? Si ni la muerte nos puede separar, ¿no? Del amor de Dios.
Esa es la convicción que tenemos que tener en tiempos de prueba. Y Gonzalete ahí, Salmo 23. ¿Puedo preguntar algo, Nico? Sí, para que lea Gonza esto y me preguntas. Salmo, porque está relacionado directamente. 23 hasta del 1 al 5, nada más. Sí, pasar el Lo tiene, ya lo tiene. hasta el 6, perdón. Sí, léelo todo, léelo todo. Lo conocemos, pero vamos a leerlo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es conocido este texto, sobre todo cuando hemos pasado por tiempos de angustia, ¿no? ¿Quién no leyó este salmo? En tiempos de aflicción, de angustia, de prueba. Y quien lo narra justamente es alguien que, vaya así, antes de ser rey, parece que fue ungido para sufrir al principio, ¿no? Pero era una capacitación para gobernar a un país. Y dice: Jehová es, y no me faltará nada. La traducción real es nada me falta, no nada me falta, nada me falta hoy. Hoy estamos en las manos de Él y nada nos falta hoy, por más que estemos en tiempo de prueba. El 3 dice: confortará mi alma. Es el único que puede darle esto a nuestro corazón. Paz, gozo en medio de la adversidad. No son los psicólogos, aunque no tengo nada contra ellos. No es la autoayuda, que tanto se habla, ahora hasta por YouTube te ponen, ¿sí? No es nada de lo que el mundo te puede ofrecer, que a veces son herramientas que te ayudan a pensar un poco, pero lo real del ser, porque la psicología es atea, así que lo real del ser, la profundidad de lo espiritual, solo está en el consuelo que Dios puede traer a nuestras almas. Y por eso recurrimos a Él. Y por eso David lo había, y nos deja plasmado este hermoso salmo. Dice: tú estarás conmigo, aunque ande en ese valle de sombra de muerte. Habíamos hablado que no siempre vamos a sentir la presencia. El cristianismo no se basa en sentimientos. Si hubiese sido así, no hubiésemos tenido 21 siglos sobreviviendo a este mundo cruel. Es porque nos basamos en convicción, en certeza. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso vivimos los cristianos, no por sentimentalismo. Y aunque a veces podamos sentir que Dios nos deja solo, no nos escucha, ¿qué dice David ahí? Aunque haya un valle de sombra, tú estás. Puede que esté en silencio, sí. El profesor cuando toma examen está callado. Puede que esté en silencio, sí. Pero Él está ahí con nosotros. Y dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado no eran para pegarle a las ovejas. Alguna vez escuché esto, que la vara era la disciplina. No, sáquense de la cabeza eso. Es cierto que Dios nos disciplina, pero el pastor no le pega. Las ovejas no son animales que haya que pegarle. Quien ha trabajado con ovejas sabe que son animales muy dóciles, que a veces solo con una campana se los guía, ¿sí? La vara y el callado era para defender a esas ovejas, para contarlas. A veces el pastor se ponía con la vara e iba contando, ¿sí? No era para pegarle a la oveja porque se portaba mal. Y el callado no solo le ayudaba de sostén al pastor, sino defensa de otros animales. El callado tenía un tipo arco en la punta, también era, si alguna oveja se estaba yendo, la traía. Pero no habla de golpes acá. Habla de protección. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Y aunque el enemigo esté en algún tiempo
permitido por Dios, zarandeándonos, no significa que estamos ahí solos. El pastor está ahí, porque Él no nos abandona. Y termina diciendo que el bien y la misericordia me seguirán, no el mal y la mala suerte, como se habla también. El bien y la misericordia a vos y a mí nos van a seguir. ¿Cuánto tiempo? Y un rato. Todos los días hasta que estemos incluso en eternidad con Él. Es hermoso este salmo y tiene muchas más riquezas, pero en relación a lo que leyó María Marta lo quería tocar, porque también fíjense que para el tiempo que Jesús, ellos sabían de este salmo sin duda y sabían que Jehová era el pastor. Cuando Jesús dice que Él era el pastor, ¿qué identidad estaba teniendo ahí? Igualdad con el Padre. Se habla de la divinidad de Cristo, también es profundidad. María Marta, vos tenías una pregunta. No, la pregunta es, recién igual lo fuiste aclarando, pero viste que muchas veces está como en el folclore de las conversaciones que uno puede tener, como que el diablo siempre mete la cola, y bueno, uno sabe que todo el tiempo tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad. Ahora, mi pregunta es, a veces ante esas dificultades, es el Señor siempre el que está atrás de por más que el diablo esté luchando espiritualmente con nosotros, que es la lucha de cada día, ¿no? Atrás de eso está la soberanía de Dios, o sea, es así, ¿no es cierto? Es o sea, así. uno, si bien la prueba o la tentación a veces puede venir por esa lucha espiritualmente contra Satanás, ¿no? Atrás de eso está la soberanía de Dios. Sí, porque sí. a veces uno no sabe distinguir si es una prueba que viene de parte de Dios. ¿Me entendés mi pregunta? Sí, a ver. O si es el mismo demonio, Satanás, que Sí, viene atrás de a eso. ver, no siempre la prueba de Dios va a ser una tentación, como lo vimos. Claro. El Señor Jesús fue probado por Dios mediante, lo dejó a Satanás que orara ahí en el desierto. Y lo mismo pasó con Pedro y pasó con esto que estamos viendo. Nosotros, a ver, tampoco le echemos la culpa siempre a Satanás. A Timoteo Pablo, que le dijo, ten cuidado de ti mismo. A ver, a veces siempre hablamos de Satanás y debe pensar, che, esta vez no fui yo, ¿no? Porque, a ver, hay una naturaleza en nosotros pecaminosa. Después vamos a profundizar el tema de las tentaciones, pero hay una concupiscencia que nos lleva no a hacer lo bueno, a hacer lo malo, ¿sí? Y obviamente Satanás conoce, o el enemigo, porque hablamos de Satanás y por ahí lo personificamos, pero los demonios, todo el sistema maligno, conocen las debilidades mejor a veces de lo que conocemos nosotros. Por eso hablábamos hace unas clases de también tenemos que ser sabios de conocer cuáles son mis debilidades, porque si no las conozco, no voy a evitar el mal que yo veo adelante. Me la voy a creer y voy a caer en tentación y voy a tropezar. Pero cuando estamos en tiempos de prueba, que Dios permite tentaciones, siempre Dios está detrás de todo. Es decir, porque Él está permitiendo exclusivamente esa tentación y vamos a decir así, controlando que sea suficientemente fuerte para que vos la puedas resistir. No hay una tentación que vaya a ser más fuerte que yo. Eso está soberanamente medido por Dios y por eso es convicción. Es convicción de que en medio de la tentación tengo que saber que esa tentación yo la puedo vencer o superar con la ayuda de Dios. Tampoco en mis fuerzas. En mis fuerzas me va a pasar lo de Sansón. Puedo tolerar un tiempito y después mi alma mortal angustia termino tropezando. Qué interesante, Nico, que nos hiciste leer los primeros capítulos de Job antes de comenzar las clases, y tenía que ver con que uno tiene ejemplos. Recién leíste sobre la vida de José, y José le obedeció a su amo. Ni siquiera era una cuestión netamente con Jehová, sino era al amo que le iba a fallar. Y muchas veces nos pasa con Job, volviendo a ese tema de la tentación, que creemos, a veces pensamos que Satanás habla permanentemente con Dios, diciéndole, bueno, a este vas a tocarlo hasta acá o a este. Seguramente el amparo ante el Señor es así, pero qué loco que son todos ejemplos a tomar
Porque yo no sé si uno muchas veces está lo suficientemente preparado para que Dios vaya quitando, como en la vida de Job, le fue eliminando a toda su familia, a sus hijos. Entonces, por más que vos digas, bueno, no, sí, yo sabía que mis hijos no estaban haciendo cositas buenas delante del Señor, pero ¿cómo avanza? ¿Cómo el Señor tiene misericordia y tiene el control de todas las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, y esto obviamente Job, que hablamos de como no hay otro que haya soportado tanto, ¿no? Y lo pudo soportar porque obviamente Dios conocía a Job, conocía su integridad, pero sabía también que era lo que Job podía soportar. O sea, no hay otras personas, otros que hayan soportado lo de él. Habíamos hablado también de Abraham, con esa prueba que dame tu hijo, también algo que no era para cualquiera. Pero también la enseñanza es esta, hermanos. Nuestra vida está protegida por Dios. Porque tenemos lucha contra huestes espirituales, sí. La vamos a tener hasta el día que nos vayamos. Pero no estamos solos en la lucha, No está solo. Está Dios mirando y poniendo límites al enemigo. Es decir, hay cosas que nosotros vamos a tener que atravesar. Pero ¿cómo atravesamos las pruebas? Bueno, teniendo convicción. Y considerar, lo segundo es considerar que Dios tiene un propósito que no siempre vamos a entender. Si nos paramos en la mitad de la vida de José, decimos, esta es la chacarera del sufrido, ¿no? En la mitad de la vida de José decimos, ¿qué le pasó a este hombre? ¿No? ¿Conocen la chacarera del sufrido? Dice, a donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espino, ¿no? Si lo vemos a José, solo lo quiere el papá de una forma especial. ¿Su hermano lo querían? No lo mataron porque intervino uno de ellos, pero lo dan por muerto ante el padre, lo tiran a un pozo, lo venden esclavo, llega a Egipto, lo compran, cuando está más o menos bien, a la cárcel. Es decir, ¿no? Si te parás en la mitad de esa vida y decís, ¿cómo el bien y la misericordia? ¿No? Y a lo último, ahí en Génesis impacta porque cuando muere el papá, cuando muere Jacob, ¿qué les pasó a los hermanos? Tuvieron miedo. ¿Qué tenían miedo? Ahora se murió el viejo. Como el viejo no está, nos la va a hacer pagar una a una. ¿Y qué pasó? Ahí vamos a ir al capítulo 50, lo leo rápido yo. El 50-20, el 19 dice, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló ¿a dónde? Al corazón. José lo aprendió a lo largo de su vida a esto. Sin duda igual era un hombre temeroso e íntegro también de Dios, pero cuando llega todo esto al final, José termina de entender por qué pasó lo que pasó en su vida. No podría José haber llegado al lugar donde llegó si él no hubiese pasado por todo eso. Y cuando sus hermanos vienen con miedo, porque sin duda tampoco conocían a su hermano y lo que Dios había hecho con él, José le dice, tranquilos, porque ustedes pensaron que me hacían un mal, pero había un Dios que tenía todas las cosas bajo su control y todo lo caminó a bien. Esa es la convicción, hermanos, hoy también para nuestras vidas. Nuestra vida es como ese rompecabezas hermoso de un paisaje, pero tiene piecitas. Hay piecitas muy coloridas, pero hay piecitas oscuras. Y a veces nos centramos solo en la piecita del rompecabezas. Y Dios ya sabe que hay un paisaje hermoso,
Pero nosotros por ahí, cuando pasa ese tiempo y llegan y pasan años, vemos para atrás y decimos, por eso estaba esa pieza oscura en ese cuadro, en ese rompecabezas. Eso es para todos así, lo ha sido y lo seguirá siendo, porque Dios tiene propósitos hermosos para nuestra vida, pero hay piezas oscuras de nuestra vida que tendremos que transitar. Uno levantó la mano allá. Me quedó teniendo una pregunta. Sí. Si Satanás no es omnisciente, ¿cómo conoce nuestras debilidades? Satanás conoce las debilidades porque vive hace mucho tiempo más que nosotros, básicamente. Y porque conoce... No, el enemigo no puede leer lo que está dentro nuestro, eso solo lo conoce Dios. Pero el enemigo conoce la debilidad del ser humano por viejo, ¿está? Porque está desde que está Adán y Eva. Y fíjense, el esquema de tentación, por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Nosotros a lo largo de la Biblia también podemos conocer cómo trabaja el enemigo. Y no trabaja muy distintamente. A ver, siempre es poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Lo vimos en Eva. Generando una duda. Lo sigue haciendo hoy. Lo sigue haciendo, aún con su palabra. La teología queer, que es la teología homosexual, está metiendo estas dudas a través de la palabra de Dios. Es aberrante lo que se escucha, pero en personas que no tienen nutrición, las tira, Por eso es que él conoce al ser humano en sí, sabe. Después, a ver, habrá demonios dando vuelta por ahí y las personas a las que Satanás se encarga no son a los que son del mundo, son a nosotros. Los enemigos naturales por la sangre de Cristo no es solo Dios, Cristo y el reino celestial, somos nosotros que ahora pertenecemos a ese reino celestial. ¿Sí? Nico, hablábamos de Job hace un ratito, y cuando Satanás se presenta ante la presencia de Dios, la respuesta de Dios a Satanás es, ¿no has visto? ¿Te acordás? Sí. Satanás ve, no es omnisciente porque conoce lo que hay dentro nuestro, pero él ve y me ve. Sí. Exactamente, sí. El Satanás conocía la vida de Job, justamente por eso le dice. Digo, donde ve que yo soy débil, donde ve que, mira lo que está haciendo vamos por ese lado. Sí. ¿Sabe lo que nos gusta también? Bien, sí, seguimos porque si no puedo terminar, ¿sí? Así que bueno, en la vida de José vemos también esta convicción, esta integridad. Así que ¿cómo enfrentar las pruebas? Primer punto, teniendo convicción. La convicción no se adquiere por algo que yo creo o pienso, o por una filosofía. ¿Cómo se adquiere la convicción? Conociendo la palabra de Dios, ¿sí? El segundo punto es en humilde oración. Y no puse en oración, puse en humilde oración. Y es por algo que puse eso. Consideramos lo que el Señor Jesús pasó en ese momento de dolor previo a la crucifixión. ¿Qué hizo? Profundamente derrama su alma, le pide a sus amigos que oren por él, sus amigos fallan, pero él va al Padre, ¿sí? Y le dice, si es posible, pero lo primero que se tiene que hacer es tu voluntad. Por eso digo en humilde oración, porque tristemente en el ambiente evangélico estamos escuchando oraciones que son pulseadas con Dios y demandas a Dios o exigencias a Dios, o el no tomaré un no como respuesta, como escuchamos en alguna oportunidad. ¿A Dios? ¿En serio? ¿Qué lo vas a castigar a Dios si no te lo cumple? La actitud soberbia, aún en el pueblo de Dios, tomando algunos versos así, sacándolos de contexto, decir, no, como soy hijo del rey, yo tengo la autoridad de pedirle al rey lo que se me venga en gana. ¿Cómo enfrento las pruebas? En humilde oración, sabiendo que nosotros estamos para glorificar a Dios. Y si tenemos que glorificar a Dios en medio de la prueba, que se haga su voluntad.
Cuando nosotros vamos con esa disposición humilde a Dios, Dios puede contestar, puede dar paz. Pero si vamos de forma soberbia, aún siendo sus hijos, Dios resiste a los soberbios. ¿Sí? Y por eso puse en humilde oración. Y tiene que ver con la sumisión, no solo con la humildad. Hay 3 pasajes que quiero que podamos leer. Bueno, ahí uno lo leo yo acá, que es Santiago 5:13. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Fíjense, ¿no? Cómo se relaciona la oración a la aflicción y la alabanza a la alegría. Por eso no dice reír con los que lloran, ¿no? Dice llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Alguno habla siempre y se escucha por ahí que cuando estás triste, pone música alegre, ¿no? ¿Qué dice ahí Proverbio? A ver, ¿quién tiene el micrófono? Gonza, pasáselo a José o a Alicia. Quiero que me lean Proverbios 25:20. Y atrás busca Marita después Filipenses 4:6. Y ya con eso vamos a terminar. ¿Cómo? Bueno, Norita entonces. No quiero ofender a nadie. Filipenses 4:6, Norita. Proverbios 25:20, ¿qué dice? Con micrófono, por favor. Hola. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Bien. Léelo de nuevo. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. ¿Qué significa eso ahí? ¿No sirve de nada? Algunas traducciones dicen sobre el que echa vinagre sobre una herida. Claro, exactamente. La música es cierto que transmite sentimientos, ¿sí? O genera en nosotros sentimientos. Pero la aflicción de espíritu no se cura con música. ¿Está? Por eso quería leer esto, porque hay a veces algo popular que se dice por ahí. No, si estás mal, poné buena música, cambiá, así mejorás, ¿no? La aflicción que tenemos en el alma, solamente en la oración Dios la puede. Dios puede darnos la paz y el sustento. Las expresiones de los salmos, que hablan mucho de alabanza, vienen porque en tiempos de angustia David en oración experimentó la paz de Dios y por consiguiente, ¿qué hacía? Cantaba a Dios alabanzas, ¿sí? Alguna traducción habla dice ahí, cantarle coplas al corazón. Es como, no me gusta porque las coplas, si alguno conoce las coplas del norte, son un lamento en realidad, ¿sí? Alguien alegre no va a cantar una copla, va a cantar un carnavalito, un guayna, algo de eso, ¿no? Pero la copla es una cosa, surge como un lamento. Después se usó para cosas picarescas, pero en realidad lo que tiene que ver, que sí pasaba a veces en la expresión de la tristeza, también se manifestaba en esto, ¿no? Pero no es algo que nosotros tengamos como un remedio para estos momentos de angustia, ¿sí? Seguramente después en nuestra boca habrá canto de alabanza a Dios, y sí lo va a haber, porque vamos a experimentar en oración el gozo y la paz que Dios puede solamente dar. Y Filipenses 4:6, que dice, Norita. Este versículo siempre me toca a mi corazón, el Señor lo pone en mí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese texto es una cosa espectacular. En primer lugar, porque es algo, la otra vez les comentaba yo, el tema de cuánto ansiolítico se consume hoy. Impresionante. Los
farmacéuticos están llenándose los bolsillos y tristemente lo va a hacer cada vez más, porque cada vez hay más desesperación y angustia en el mundo, al punto de que incluso ya llega esa desesperación a los niños, ¿no? Pues las aflicciones del mundo y de las consecuencias del pecado están afectando también a los más chicos, y los más chicos ahora están consumiendo ansiolíticos, cosa que antes no veíamos, ¿no? Y dice como la medicina, ¿vieron? Este pasaje es como la receta de la medicina del médico supremo. ¿Estás atribulado y te sentís con ansiedades adentro? ¿Qué tenés que hacer? Arrodillate, hermano. Arrodillate y clamá a Dios en oración. Y hay un resultado de ese clamor. ¿Cuál es? La paz de Dios que sobrepasa. ¿Por qué hay una paz que el mundo da? Pero Jesús dijo, mi paz es completamente distinto a esto. Porque ¿qué hace la paz de Dios? No solo protege toda nuestra parte sentimental, nuestra parte que es lo que nos lleva a llorar, a angustiarnos, a demudar nuestro rostro, sino que también el entendimiento, o sea, cubre todo nuestro ser la paz de Dios. Por eso es que Dios obviamente nos creó como somos, no solo con pensamientos, con una mente que lo analiza, sino también con un cuerpo espiritual sensible, porque Dios también tiene sentir. Entonces nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la paz de Dios protege no solo nuestra mente de todas esas cosas que podemos lucubrar nosotros acá adentro, porque de acá después parte todo lo demás. También protege aún nuestro corazón, nuestra alma, ¿sí? Y eso es algo, es la medicina suprema, es la receta que nosotros tenemos que tomar cuando estamos en tiempos de angustia y en tiempos de tribulación. No nos olvidemos nunca de clamar al Señor. Acá también yo no lo toco, no lo voy a desarrollar, pero en la humilde oración también está el ayuno, ¿sí? El ayuno también es un tiempo de separación para estar en presencia de Dios. Habíamos hablado hace un tiempo que no es tanto el ayuno hoy de alimentos, sino de tecnología, de pantalla, de cosas, separar un tiempo para estar solo en presencia del Señor. Y vamos a recibir, hermano, tener convicción, vas a recibir la paz de Dios que va a proteger tu mente y va a proteger tu corazón.